como fue la segunda. Vamos a conversar con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. Dejó pendiente el proceso de vacunación al gobierno en funciones, dejó un calendario además, y vamos a repasarlo con él. Doctor Ugarte, bienvenido. Buenos días, Jaime, buenos días, Mabel, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, a ver, lo que dejó el gobierno del señor Sagasti como calendario, planificación. Anoche el ministro de Salud nos dijo que este jueves llegan 500.000 dosis de las vacunas de Pfizer. El sábado llega 1 millón, dice él, de las vacunas de Sinopharm. Y el problema es que se han presentado retrasos y cuando se anunció y sobre todo se produjo el relevo de gobierno a gobierno, se decía que ya estaba asegurada esa cantidad de vacunas, pero entiendo que los laboratorios también tienen un problema de stock. Usted, digamos, ya desde la distancia, pero con manejo de información, ¿cómo ve el proceso, digamos, de inmunización y sobre todo que las vacunas, ahora se diga, están demoradas? Mire, efectivamente con el nivel de información que tenemos y que ha sido hecho público, o sea, no hay razón para suponer que hay una información que se esté ocultando. Para el mes de agosto están garantizadas 12.779.000 dosis. Eso es el doble de lo que se tuvo en julio. Y le paso a señalar, en el caso de COVAX Facility, empecemos por Pfizer, que es lo más seguro y que ha venido cumpliendo sus planes. Está previsto 2.800.000 para este mes con calendarios fijos. Efectivamente, ya se recibieron 475.000 la semana pasada, el día 12, o sea, pasado mañana se reciben 569.000, el día 19, 594.000, y hacia el fin de mes, o sea, la última semana, se va a recibir 1.202.000. Eso está contratado y pagado, y con fechas fijas y vuelos que llegan. Entonces ahí no hay por qué dudar que vamos a tener 2.800.000 en este mes. Por el lado de Sinopharm hay 3 millones. Uno ya llegó. El otro es lo único que se ha modificado en el cronograma. En vez de llegar hace algunos días, va a llegar el día 14. Claro. Eso se ha movido. Y para la tercera, o sea, la subsiguiente semana, hay otro millón. O sea, ahí están los 3 millones. ¿Ok? Más los 2.800.000 para este mes. En esas dos vacunas hay 5.800.000. Pero además ya llegó de COVAX Facility y ha pasado desapercibido 101.760. Eso llegó el 4 de agosto. Doctor, sí. Entiendo que en aras de la transparencia hay cifras, pero quizás nos podamos marear con esta cantidad de cifras y guardar el ritmo de esta información. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual. Hay personas que se han quedado sin su segunda dosis de Pfizer, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en el semanario Hildebrand en sus 13, de lo que se habla es que hay un déficit de vacunas de Pfizer. No hay segundas dosis, que eso ya era previsible, que es una papa caliente que le ha pasado el gobierno de Francisco Sagasti y su gestión al nuevo gobierno. ¿Eso es correcto? ¿O es que las segundas dosis sí están aseguradas? Definitivamente. No es cierto eso. Como he dicho, por el lado de Pfizer están asegurados 2.800.000. Eso es suficiente para cubrir las segundas dosis de lo que ya se ha venido vacunando con Pfizer. Sí. Entonces, ahí no hay ningún problema, la información no es cierta. Ya. Sí, tengo que referir que esta no es una publicación de hoy, sino de hace unos días. Del último viernes. Sí, pero bueno, la preocupación es la misma y lo que ha pasado después de esa publicación es que efectivamente hay personas que han ido a colocarse la segunda dosis de Pfizer y no la han encontrado. Yo creo que lo que ha pasado es un problema de programación. Y me parece
que el fin de semana, en este vacunatón que se estimó 300.000 y que ha habido 750.000, se ha vacunado en exceso. Y ahí es donde se puede haber desacomodado este tema de las dosis. Pero eso es fácilmente corregible, porque como acabo de mencionar, el día 12, o sea, pasado mañana, llegan 569.000 de Pfizer. Sí, sí. Es y el día 19 llegan 594.000. Y el día, digamos, la subsiguiente semana llega 1.200.000. Bien. Entonces, yo creo que es un problema de programación y sobre todo de información a la gente. Lo que quiero es fijar las siguientes cifras. Para este mes están programados 12.779.000. Lo único que ha pasado es que 1 millón de Sinopharm, que debía llegar días pasados, va a llegar el 14. Esa es toda la modificación. Todo lo demás está firme, tanto por Pfizer como por Sinopharm y COVAX, de lo cual no hemos mencionado mucho, pero eso es lo que estaba diciendo. Ya llegó una donación de España el día 4 de 101.000, y va a llegar en la segunda quincena 1.256.000, y también 329.000 de Pfizer y 508.000 de AstraZeneca. Doctor Ugarte, entonces hay la cantidad suficiente, y creo que lo que hay que hacer es programar, informar y aplicar como se ha venido aplicando. Doctor Ugarte, permítanos unos minutos. Ahora en agosto. Doctor Ugarte, ¿me escucha? Sí, 2 minutos, por favor, que tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero le dejo planteada la interrogante que es la que más preocupa en este momento, ¿no? Más allá de las cifras, que sí, es un tema de planificación, el de ordenar las vacunas y las vacunaciones, y sobre todo cómo se puedan ampliar los grupos etarios, que es una pregunta pendiente. Y la otra, fundamental, tiene que ver con la llegada de la tercera ola, que el ministro Ceballos anoche nos ha confirmado, por lo menos es la estimación que él maneja, comenzaría a venir a partir de la quincena de septiembre. Estamos conversando con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, en la rotativa del aire. En la rotativa del aire, Mabel Huertas y Jaime Chincha hasta las 8 de la mañana. Hoy es martes 10 de agosto del año 2021 y estamos conversando con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, lo que ha dejado como trabajo durante el gobierno del señor Sagasti es lo que ahora asume el señor Hernando Ceballos. Anoche nos daba algunas, proyecciones dramáticas, por decirlo menos, de lo que constituiría la tercera ola. La tercera ola que además, según estimaciones de la propia autoridad sanitaria, ni siquiera del propio ministro. El ministro recoge el informe del Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud lo que está señalando es que en 2 escenarios, el conservador podría llegarse hasta 67.292 muertos. En el peor escenario, los muertos podrían sumar 115.189. Doctor Ugarte, usted que debe haber estado en la fase previa, preparando esta, o por lo menos a cargo del MINSA mientras se preparaba este informe, la estimación se hace con, entiendo yo, un porcentaje de peruanos vacunados. A mayor cantidad de vacunados, menor cantidad de, por lo menos, muertes, que es lo que nos está sorprendiendo en este momento. ¿Cómo se ha hecho esta evaluación? Y el escenario conservador y el peor escenario, ¿están considerando solo el factor vacunas u otro factor también? No. Efectivamente, esos estudios se hicieron en los últimos 3 meses y se han ido reajustando, ¿no? En realidad se ponen hasta 3 escenarios, el más conservador, el intermedio, digamos, y el más extremo, para decirlo así. Y efectivamente hay cálculos matemáticos que luego se formulan. Pero, ¿qué cosa está en la base, en el análisis?
no es solo el tema vacunas. Lo primero es el comportamiento social. Y por lo tanto, eso es básico, como bien sabemos, ¿no es cierto? Si todo se relaja, si ya no hay controles, ya no se usa mascarilla, no hay distanciamiento social, hay concentraciones de todo tipo, como algunos días se ha visto, efectivamente es un factor que conduce casi directamente al reinicio de una tercera ola, ¿no? Pero si hay control social, si hay un comportamiento responsable de todos nosotros, ese factor se reduce, es así. El segundo es la vacunación, y la vacunación, efectivamente, cuanto más avancemos, tanto más protegidos estamos y más evitamos que se produzca en el corto plazo una tercera ola, y por lo tanto esta se distancia. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos vacunando a la gente más vulnerable, ¿no es cierto? Y ya están vacunados los trabajadores de primera línea, están vacunados los de la tercera edad, están vacunándose las personas que tienen inmunodeficiencias, no solo en el caso de adultos, síndrome de Down, cáncer, VIH, etcétera, que se ha venido vacunando. Ahora estamos vacunando a los chicos de 12 a 17 con estas características, pero todavía nos queda un grupo, ¿no es cierto?, importante, sobre todo jóvenes y edad intermedia. Por eso se está avanzando lo más rápidamente posible, y está muy bien lo que el doctor Ceballos está conduciendo, porque es parte del proceso lógico. Doctor, y en estos escenarios planteados, en el peor escenario de una tercera ola, ¿cuáles serían las características? Porque si ya estamos hablando de una población adulto mayor vacunada, quizá veríamos más jóvenes internados, habría la misma demanda de camas UCI, escasez de oxígeno. ¿Cuáles serían las características de esta tercera ola, repito, en el peor de los casos? Miren, en ese caso, efectivamente, el foco de atención se muda hacia un grupo social relativamente más joven, ¿no es cierto?, que puede estar entre los 30 y los 50, digamos así. Pero ya se está vacunando también a ese grupo de edad, ¿no es cierto? Agosto debiera ser lo que permita, y esto no solo para Lima, Callao, sino a nivel nacional, terminar de vacunar a los de 40 para arriba. Y ya se está empezando los 30, y hay algunas regiones donde ya se avanzó, están empezando desde los 18, eso está muy bien. Entonces eso reduce el campo, pero eso cambia, por lo tanto, la configuración del tipo de pacientes, que por lo general son pacientes con mayor capacidad de defensa, incluso sin la vacuna, y aquí entra a contar el tercer factor, porque hemos dicho comportamiento social, hemos dicho vacunación, pero hay un tercer factor, que es cómo avanzamos en relación a la respuesta sanitaria frente a una ola que podría surgir. Es decir, a partir del 15 de septiembre es un decir, eso es relativo, ¿no es cierto? Si nos comportamos mal, puede ser antes, pero si nos comportamos bien, lo podemos postergar. Entonces, ¿cuánto se puede postergar? Esto está estudiado, es decir, ¿cuál podría ser una estimación? Si nos portamos bien, si nos portamos más o menos, o si nos portamos mal. Si nos comportamos bien, yo digo, eso se puede postergar a octubre o noviembre. Y además, no una ola grande como fue la primera, o más grande como fue la segunda, sino una ola menor. Eso puede ser. Es decir, no es un escenario dramático. Ese es el más no dramático. es un escenario dramático, pero además tenemos más capacidad de respuesta ahora. ¿Por qué razón? Hemos fortalecido el primer nivel, no todo lo que quisiéramos, pero ahora hay más capacidad diagnóstica para empezar. Se usan las pruebas moleculares, recordemos lo que fue el año pasado a la inversa, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos una capacidad de respuesta para el diagnóstico más rápida, y podemos aislar a esos casos porque tenemos también centro de atención temporal en el primer nivel. Antes no teníamos, o teníamos en cantidad insuficiente. Pero también tenemos más camas hospitalarias. En los últimos meses se han ampliado en 6.000, 7.000 camas hospitalarias. Hoy
están desocupadas un buen porcentaje, e incluso las camas UCI. Entonces tenemos mayor capacidad de respuesta por ese lado, y algo que no teníamos antes son estas camas con cánulas de alto flujo, que permite evitar ir a UCI, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, y tenemos entre 800 a 1000 camas de ese tipo, entre MINSA y Salud, y además tenemos más oxígeno. Este es un dato muy importante. En enero teníamos un déficit de 110 toneladas diarias, cuando estaba subiendo la segunda ola. En marzo el déficit fue 150. En mayo ya se había reducido. Y a partir de junio tenemos superávit de oxígeno porque la demanda es menor, estamos en el fondo de la bajada, digamos, de la segunda ola. Estamos en menor cantidad de casos de lo que fue en el punto de unión entre la primera y segunda ola. O sea, nos equiparamos a lo que fue casi la tercera semana del inicio de la pandemia, en marzo. Entonces, tenemos capacidad de respuesta. Todo eso hay que sumarlo para decir, ¿puede venir una tercera ola? Claro. Posterguemos con un buen comportamiento social, perfecto. Vacunemos a la mayor cantidad posible, es lo que hay que hacer, pero además respondamos adecuadamente en el momento en que vemos que va surgiendo. Sumado a ello... Pongo dos ejemplos nomás para terminar. Sí. Hace 2 meses se dijo, Arequipa está creciendo, es el inicio de la tercera ola. No era cierto. ¿Por qué? Porque actuamos. Porque enviamos médicos, enfermeras, vacunamos, etcétera, se apagó Arequipa. Igual se dijo de Loreto, se hizo lo propio y se apagó. Entonces, esa capacidad de respuesta es fundamental para decir... Pero por eso, lo que usted está describiendo es, haciendo el símil, el paralelo con un incendio. Si es que comienza a subir en alguna región, en algún lugar donde se identifica el virus y una población importante de contagios, el extintor vendría a ser la vacuna. Entonces van, ¿no?, los bomberos, que en este caso son los vacunadores, y inmediatamente inoculan y baja, ¿no? Esa es una de las respuestas. Claro. El otro es el comportamiento social. El comportamiento social es clave, pues. Y la además, infraestructura y el recurso humano, ¿no? Que por cierto se ha mantenido en el Ministerio de Salud. Es decir, los directivos, ¿no?, los que tienen la expertise están ahí, saben cómo ya enfrentar esta pandemia, y eso es positivo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo felicito al doctor Ceballos porque ha tenido, digamos, la agudeza, la sagacidad de mantener al equipo, que es lo que había que hacer. Eso me parece muy bien, pero aún así puede haber una tercera ola, ¿no es cierto? Pero depende cómo actuemos, tanto preventivamente como en la acción. Mire, a partir de lo que hemos aprendido en la primera y segunda ola, yo creo que los indicadores de que estaríamos entrando a una tercera ola, esta es una opinión personal, es 2 o 3 regiones, no solo una, 2 o 3 regiones con incremento de casos durante 2 o 3 semanas sucesivas. ¿Y podrían ser las regiones en las que menos se ha avanzado la vacuna? Sin duda. Y por eso está bien desarrollar una estrategia mirando el conjunto, ¿no es cierto? Porque podemos estar protegiendo Lima, Arequipa, qué sé yo, y de repente se enciende la Sierra Central o la Sierra Sur. Entonces, es una guerra, pues, y la guerra no se buscan, no actúan de acuerdo al libro, ¿no es cierto? El libro nos ayuda en general, pero hay que estar observando permanentemente y hay que estar con capacidad de respuesta, y yo creo que hay esa capacidad en el Ministerio. Yo estoy convencido que el doctor Ceballos y los equipos que están ahí van a estar atentos y se va a poder actuar. Así es. Para que sea una ola lo más distante posible, con la menor intensidad, pero además con mayor capacidad de respuesta por parte nuestra. Creo que eso es lo que hay que buscar. Doctor Oscar Ugarte, exministro de Salud, con nosotros. Muchas gracias, doctor Ugarte. Ha sido un gusto poder haber podido conversar con usted, hacer un repaso de las cifras, las proyecciones de la vacunación, las proyecciones de la tercera ola. Y de la llegada de las dosis, que es importante, Jaime. También nos ha dado todos los números y cuándo es que llegarían, ¿no? Así es.
y las proyecciones, sobre todo, que se trabajaron en el gobierno del señor Sagasti con el señor Ugarte. En minutos vamos a ir un poco más allá y preguntarnos qué se sabe sobre las personas que están hospitalizadas por COVID-19 en el Perú.